Cuando estaba por salir la película de la Pasión de Cristo, de las imágenes que hemos visto, la película de Mel Gibson, yo llegué a un amigo y él me dijo: ya la vi la película. Yo le dije: ¿cómo ya la vio si no salió en el cine? No, ya la vi de la pirata, me dijo. Aquí es muy común la película pirata, ¿no? Entonces yo dije: no, si quieres te la presto. No, le dije, quiero verla en el cine porque quiero honrar al Señor, quiero verla con la calidad que tiene. Y le pregunté: ¿y qué tal es? Y ese mi amigo no era cristiano. Me dijo: no, le dan una pobre tunda a un tipo, me dice. Yo me quedé pensando, la realidad del mundo es de que Jesús fue una pobre tunda que le dieron. Y yo le dije: no, es que tú no entiendes que no era un pobre tipo, un simple hombre. Era Dios, era el Hijo de Dios. Y algunas veces le estuvimos hablando el Señor, un otro amigo también, hasta que un día ese amigo aceptó a Jesús, se bautizó, conoció al Señor. Pero el hecho interesante que si yo hubiera muerto en aquella cruz, o tú, no iba a valer de nada. Quizás tú podías decir: yo soy el mejor tipo del mundo, yo me voy a entregar por toda la humanidad, yo quiero sufrir todo lo que Jesús sufrió. No iba a valer de nada. ¿Por qué? Porque tú has sido un pecador. La palabra dice que tendría que ser de un cordero inmaculado, sin mancha. Y tan así que Jesús no tenía ni siquiera el pecado natural de concepción. La Biblia dice que uno ya es concebido en pecado. Por eso que tuvo que ser concebido en una virgen, en la Virgen María. Entonces él no tenía ni siquiera ese pecado de concepción. Pero lo más sorprendente es que si yo tuviera 2 ametralladoras en mi mano y viniera un ladrón con un cuchillito o un cortapluma a decir: Daniel, dame su billetera. Si yo tuviera esas 2 ametralladoras en mi mano, ¿qué haría usted? No le entregaría. Usted apretaría los 2 botones y lo fulminaría ahí. Fue lo mismo que pasó con Jesús. Cuando fueron a agarrarlo a Jesús preso, estaba Pedro. Aquel Pedro que en el mismo capítulo, un poco antes, Jesús pregunta: ¿qué dicen que yo soy? Y Pedro dijo: tú eres Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús lo mira y dice: bienaventurado soy, porque esto no te ha revelado carne ni sangre, sino el Espíritu de Dios. O sea que Jesús, el Espíritu de Dios, le reveló a Pedro que Jesús era el Cristo. No fue por estudiar, no fue por la sabiduría que tenía. Pero vemos que un poco más adelante Jesús profetiza que Pedro le iba a negar. Y Pedro dice: no, si es necesario, yo muero por ti. Y cuando Jesús estaba orando y vinieron los soldados, Pedro saca su espada, le corta la oreja al soldado. Con eso realmente cumplió, diciendo: si es necesario, yo muero por ti. Los soldados pudieron haberlo fulminado en ese mismo instante por haberlo faltado el respeto. Pero Jesús agarra la oreja del soldado, le pone, lo sana. Y Jesús le mira y le dice: Pedro, tú no sabes que si yo quisiera, rogaría al Padre y Él enviaría legiones de ángeles para salvarme. Pero es necesario que yo pase por eso, es necesario que yo muera. Y hasta Jesús, otro hecho interesante, que Jesús sabía el futuro. Jesús sabía todo lo que iba a sufrir. Jesús sabía que le iban a
pegar, que le iban a arrancar la barba, que le iban a poner corona de espino, que le iban a maltratar, que sería crucificado. Y por eso cuando estaba orando en Getsemaní, se puso, la tensión fue tan grande que él se puso a sudar gotas de sangre. ¿Por qué? Porque Jesús sabía lo que iba a pasar. Y cuando Jesús empezó a orar ahí, dice: Padre mío, si es posible, pasa de mí esa copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y Dios no le quitó la copa, Dios no le quitó el sufrimiento. Jesús tuvo que sufrir. Pero lo que yo quiero que tú entiendas, hoy día, cuando uno se arrepiente de su pecado a través de Jesús, nosotros somos perdonados. Nosotros decimos: Señor, perdóname, y el Señor nos perdona. Pero yo le pregunto, ¿por qué simplemente Dios no hizo lo mismo? ¿Por qué Dios tuvo que dejar a su hijo sufrir? Y nosotros podemos entender eso. Yo de niño nunca podía entender eso. Yo decía, preguntaba a mi madre, preguntaba al pastor, preguntaba a mucha gente, y nadie nunca pudo explicarme, hasta que un día pude entender eso. Pero si Dios es Dios todopoderoso, ¿por qué simplemente Él no dice: a partir de hoy yo perdono el pecado de toda la humanidad? Sería mucho más simple. ¿Por qué no lo hizo eso? Porque la palabra dice: la paga del pecado es la muerte. Entonces, si alguien tenía que pagar por tu pecado y por el mío, ¿cómo debía pagar? Muriendo. No había otra manera. La palabra dice: sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Jesús tuvo que derramar su sangre para pagar tu pecado. Pero no era un hombre, no era un pobre tipo, como dice. Era el propio Dios, era el Hijo de Dios. La palabra dice que Jesús, el Espíritu Santo y Dios son uno. Pero Jesús era Dios en carne, y Él tuvo que pagar. Él podía haber clamado a Dios para mandar ángeles, para fulminar a los soldados que estaban, pero Él tenía que pagar. Y muchas veces Jesús decía: es necesario que yo muera, es necesario que yo muera, es necesario que yo padezca por ti y por mí. Y para que tú entiendas un poco, digamos que yo soy un tipo muy bueno. O quiero pedir aquí que venga mi hermano. Digamos que él es un tipo muy bueno. Y un ejemplo total. Y digamos que un día está medio triste y tiene familia, digamos, y está un poco triste. Él dice: bueno, voy a tomar unos traguitos por ahí. Y se emborracha. Se sube al auto y anda con exceso de velocidad, cruza un señal rojo, choca contra otro auto y mata al conductor del otro auto, que era un padre de familia que tenía 4 hijos. Entonces de repente llega un día del juicio, lo llevan a juicio. En ese día del juicio, quizás su abogado de él llame y diga: sí, señor juez, yo traje acá todo su vecindario para testificar que él es muy bueno. Él ayuda a los pobres, él ayuda a los huérfanos, él ayuda a los viudas, a los ancianos. Él nunca hizo daño a nadie, tiene su ficha limpia tiene su archivo limpio, nunca cometió una sola falta. Por eso, si el abogado dijera al juez: señor juez, por eso le pido que usted lo libere. Si el juez dijera: bueno, gracias, puede irse libre, ¿qué diría todo el mundo? ¿Qué diría la viuda? ¿Qué dirían los 4 hijos de esa persona? ¿Diría que el juez fue justo o fue injusto? Injusto, ¿no? ¿Sí o no? Fue injusto, porque aunque era bueno, aunque era el mejor tipo del mundo, él quebró algunas leyes. Manejó borracho, cruzó una señal roja, exceso de velocidad y mató a una persona.
Estuve preguntando a un abogado, dice que sería como de 8 a 10 años de cárcel por ese hecho. Pero digamos que en ese momento el abogado defensor de él dice, mire, llama a la viuda para hacer una conciliación. Cuando hay algún juicio, siempre el abogado trata de buscar una conciliación. ¿Hay algunos abogados acá? ¿Quiénes son abogados? Levanten su mano. ¿Alguno? Uno. Amén. Entonces busca una conciliación. En la conciliación, por ejemplo, digamos que el abogado llega a la viuda y dice, sí, señora viuda, usted no puede devolver la vida a su marido, pero nosotros queremos hacer una propuesta para ti. Y le pregunta, ¿cuánto ganaba su marido por mes? Y digamos que él diga, ganaba 5,000 bolivianos. Y con eso daba para mantener la familia. Entonces, esa persona dice, mire, le vamos a hacer una propuesta. En los 8 años de cárcel, los 10 años de cárcel que la persona que cometió el delito merecía ir a la cárcel, por esos 10 años nosotros le vamos a pagar 5,000 bolivianos mensual para que usted mantenga a su familia. Entonces la viuda pararía a pensar y diría, bueno, tiene razón, devolver la vida a mi marido no lo puedo. Y mejor que yo quite el juicio sobre él y permita aceptar la fianza para que mi familia no sufra, para que mis hijos no sufran. Pero el hecho interesante es que esa persona no tenía cómo pagarlo. Esa persona, el auto que manejaba no era de él, no tenía casa, no tenía lote, no tenía nada. Y todavía pagaba renta mensual al dueño del móvil. Entonces, siendo así, no tenía cómo pagar, tenía que ir a la cárcel. Y ahí nosotros vemos, digamos que el abogado le dice, yo voy a pagar de mi dinero los 5,000 bolivianos cada mes durante 10 años. Entonces así ya no podía él ser acusado porque alguien pagó el precio por él. Así también nosotros nunca, jamás podríamos pagar el precio de nuestro pecado. Si nosotros hubiera cometido un solo pecado, la Biblia dice en muchos lugares, Dios es justo. Si Dios es justo por un solo pecado, todos nosotros merecíamos ir al infierno. Y es por eso que la palabra dice que Jesús vino. Ahora, importante, la palabra dice, nuestra fe, ¿cómo crece? Viniendo a la iglesia, ¿cómo crece nuestra fe? Oyendo la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios. Si tú quieres que tu fe, creo que tú tienes que conocer la palabra. Nosotros vemos, y es interesante, mi esposa está embarazada, gloria a Dios, el tercero, ya, estoy muy feliz. Entonces, cuando supimos que primero fue él, le dijo, creo que estoy embarazada, porque empezó a venir los vómitos. Pero lo primero que hacemos es ir a la farmacia a comprar un test para ver si realmente está. Cuando el test dio positivo, fuimos a un laboratorio a sacar con sangre, que es más perfecto, positivo. Entonces nosotros no creímos simplemente por el hecho del mal levantar. Pero cuando llegué a mi hijo Mateo, con poco más de 2 años y medio, y le hemos dicho, Mateo, tú vas a tener un hermanito. Mami tiene tu hermanito o hermanita en su barriga. Así dice. Y en el mismo día, algunas horas después, estaba mi esposa en el cuarto y de repente sonó su estómago de hambre. Y él paró, miró y dijo, mami, el bebé está hablando, dijo. Él creyó, la primera vez que hemos dicho, él creyó. Hace algunos días atrás, esa misma semana, yo había pisado en falso con mi pie. Yo estaba hinchado. Y yo estaba en la cama con él en su cuarto. Y yo le dije, Mateo, ¿puedes ir al otro cuarto a traerme una almohada?
Y él me dijo, no, tú, me dice, porque estaba con sueño. No, le dije, Mateo, es que mi pie duele para caminar. Mira, está hinchado, le dije. Yo voy a orar, me dijo. Puso la mano, repitió una oración. 2 años y medio, un poco más de 2 años y medio. En mayo cumple 3 años. Puse la mano y dijo, Señor Jesús, tú eres muy poderoso y tú puedes sanar a mi papi. En nombre de Jesús, amén. Sopló. De ahí yo le miré y dije, bien, hijo, así se hace. Bueno, le dije, anda a traer la almohada, por favor. Pero si yo ya oré, me dijo. Pero hijo, mi pie duele, está hinchado. Pero si ya oré, me dijo. A veces lo pequeño, como dice en Brasil, da un show de bola en lo más grande. A veces Dios permite cosas pequeñas. Y yo no había ni orado por yo mismo por mi pie. Y no busqué a nadie para orar. Porque para mí era más sencillo parar en una farmacia, sacar unos pesos del bolsillo y decir, señora, dame 8 diclofenaco y tomar uno cada 12 horas. La fe en algún pedazo de papel era mayor. Quiero que abra su Biblia en San Juan capítulo 13, versículo 19. Importante. San Juan 13, 19. El Señor dice así: desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Creáis que yo soy ¿quién? Creáis que yo soy Hijo de Dios. Y allá en Isaías 46, versículo 9 al 10, habla así: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Entonces el Señor, el que conoce el pasado, el presente y el futuro. Y ahora vayamos a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Y lo interesante, yo pensaba que después que Adán y Eva pecó, que allá en Génesis ya dice, la primera figura de Jesús, la primera figura de que alguien tenía que derramar la sangre por nosotros, era cuando Dios dice que el hombre pecó y se vistió ¿de qué? De plantas, de hojas, cosió ropa de hojas. Pero fue Dios mismo que mató un animal y le cosió ropa de cuero. La primera ropa de cuero, quien la preparó no fue el hombre, fue Dios. Pero ahí vemos la primera figura de que para cubrir nuestra inmundicia, para cubrir nuestra desnudez, alguien tenía que derramar la sangre por nosotros. Y de ahí montonera de profecía que viene. Y aquí en 1 de Pedro se puede entender, explica bien de que el plan de salvación no fue el plan B de Dios. No fue después que el hombre pecó que Dios dijo, bueno, el hombre pecó, yo tengo que hacer un plan B para llevarlo al cielo. Bueno, voy a mandar a mi hijo a morir por él. Mira, ahí dice, sabiendo que fuiste rescatado, 1 de Pedro 1, 18, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestro Padre, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde el Edén. Ahí dice así. ¿Qué dice? Destinado desde
antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Entonces el plan de que Jesús muriera por ti, por mí, no fue un plan B. Antes que Dios hiciera todo el mundo, y la palabra dice que Jesús fue el que hizo todo el mundo, y sin Él nada de lo que ha hecho se hubiera hecho. Jesús ya tenía planeado poner a Adán y Eva, sabía que iban a pecar, sabía del diluvio, sabía de tu pecado, sabía de mi pecado, y sabía que tenía que morir en la cruz por nosotros. ¿Por qué lo hizo? Por amor a ti, por amor a mí. Porque lo hizo algún día cuando te has sentado en su falda en el cielo. Lo vamos a entender. Ahora, usted sabía que 25% de la Biblia es profecía. Es el único libro profético que se cumplió todo al pie de la letra. Y yo estuve mirando algunos estudios acerca de la probabilidad. ¿Quién sabe qué es una probabilidad? Hay algunos buenos de matemáticas. Por ejemplo, si yo tengo un quinto acá, si yo lo tiro para arriba y lo pongo, hay la probabilidad de que mitad de las veces de cara y mitad de las veces de corona, así se dice, escudo, cara o escudo. Entonces significa que 50% de probabilidad que sea cara, 50% de escudo. Si yo agarro un dado que tiene 6 lados, yo tengo un cierto de probabilidad de que salga el número, o sea, el 16.6% de probabilidad. Si hay una lotería y hay 1 millón de tickets vendidos y tú compras uno, tú tienes la probabilidad de 1 en 1 millón de ganar en la lotería. Ahora, para que tú veas, en la Biblia, si hubiera una sola profecía de Jesús, y ese es un estudio científico hecho por el doctor Peter Stoner y muchos otros matemáticos también, pero eso que anoté del doctor Peter Stoner, él dice que si una sola profecía de la Biblia se hubiera cumplido, una sola, la probabilidad era 100,000, una en 100,000. Significa el número 10 elevado al 5, porque tiene 5 ceros. Si 8 profecías de Jesús se hubiera cumplido, la probabilidad sería el número 10 elevado a 17. Significa el número 1 con 17 ceros a un lado. Cuando tengo 10 elevado a 3 es 1000. Si tengo 10 elevado a 6, ¿cuánto es? 6 ceros, 1 millón. Si yo tengo 9 ceros, ¿cuánto es? 1,000 millón. Si yo tengo 12 ceros, ¿cuánto es? En portugués es muy fácil, es 1 millón, billón, trillón, cuatrillón, quinquillón y así va. Pero en el español hace 1,000 millones de millones y ya yo me chupo entero. ¿Sabe qué? Y lo interesante es que para los matemáticos, una probabilidad que tenga 10 elevado a 50 significa el número 1 con 50 ceros. Dice que una probabilidad ya cero, ya la considero, tiene un nombre, dice es atrópico. Es una probabilidad imposible de suceder. Solamente con el número 10 elevado a 50 es imposible. Los científicos descartan la probabilidad porque no la puede ocurrir. Ahora, si solamente 48 profecías de Jesús se hubiera cumplido, la probabilidad sería 10 elevado a 157. Imagínense poner el número 1 y 157 ceros a un lado. No hay papel, no alcanzaría quizás de aquí a allá. Pero ¿sabe qué? Jesús no cumplió. Ahí ya sería mucho más
con las 16 profecías cumplidas, ya sería un número atrópico, ya sería una probabilidad imposible. Pero Jesús en su primera venida cumplió más de 300 profecías al pie de la letra. Y yo tengo ahí, otro día si quieren le pueden pedir al de la computadora, 300 profecías anotadas. ¿Cuál era la profecía? ¿Dónde estaba profetizado y dónde se cumplió? Solamente 300. Pero en la primera venida de Jesús, Él cumplió cerca de 360 profecías. Y lo interesante, ninguna de ellas dejó de cumplir. ¿Por qué yo quiero hacer énfasis en eso, hermano? Porque es una probabilidad mucho más do que imposible. Al analizar eso, no puede haber un matemático ateo, no puede existir. Y más, no quedó una sola profecía de Jesús sin cumplir. La probabilidad se multiplicaría. Porque yo quiero decirle, porque si en su primera venida no quedó una sola sin cumplir, también en su segunda venida no va a quedar ninguna sola sin cumplir. Entonces, hermano, Dios es real. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermano, cuando tú dices, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, tú no le estás hablando de la boca para afuera. Tú estás hablando porque tú tienes la confianza. Primero, tú tienes la confianza de que 100% de la profecía se cumplieron. Pero lo más importante de todo, si tú puedes decir a algún ateo, ¿cómo sabe que Jesús vino? Es simple. Mire el calendario, antes de Cristo, después de Cristo. Simple. Jesús cambió el calendario. Es simple, muy simple. Cambió, marcó la historia de la humanidad en antes de Él y después de Él. Hermano, hay una profecía, no me da tiempo de explicar ahora, pero le dejo de tarea. Hoy día es muy simple, tú puedes entrar a Google y poner ahí, y tú tienes miles de páginas y tú puedes estudiar. Es la profecía. Quiero que abra en Mateos 24, versículo 15. San Mateos 24, versículo 15. Dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, ¿qué dice después? ¿El que qué? El que lea entienda. Aquí había una profecía tremenda de todo lo que Dios tiene planeado, el plan para la humanidad, pero Jesús no le explicó. Él dice: el que lea entienda. ¿Qué significa? Si tú quieres entender la palabra, tú tienes que leer. Dios no va a agarrar un aparatito como eso, que ya son minúsculos hoy día, se llama flash memory, en Brasil pendrive, y no va a agarrar eso y va a llegar y te va a poner ahí, y al automático le va a pasar toda la información. Tú tienes que leer, tú tienes que entender. Hoy día es muy simple la tecnología. Entonces, hermano, el que lea entienda. Ahora, si tú tienes tu Biblia, ahí abajito dice Daniel capítulo 9, el mismo versículo, en letra bien chiquitita, Daniel capítulo 9. Si tú vas a Daniel capítulo 9, por eso Daniel capítulo 9, amén. Daniel 9, versículo 24. Dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad ¿para qué? Para terminar la prevaricación. Repita conmigo: terminar la prevaricación. Repita conmigo: poner fin al pecado. Repita conmigo: expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo
de los santos. Amén. Entonces, hermano, esa profecía no me da para explicar ahora, sería toda una hora para explicarle. Pero aquí cuando habla de 70 semanas, está hablando de semanas de año. 70 veces 7 son 490 años. El versículo 25 dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, dice, habrá 7 semanas. Entonces hay un principio de donde tenía que empezar a contar esa profecía, que era cuando vino la orden para restaurar a Jerusalén. Eso pasó en el año 444 antes de Jesús, el reinado de Artajerjes. Está en el libro de Nehemías. Entonces después tú lo puedes estudiar con tiempo. Dice, habrá 7 semanas. Son 7 por 7, 49, que fue el tiempo que tardó en reconstruir a Jerusalén. Y dice, y después habrá 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempo angustioso. Y después de las 62 semanas, 62 más 7 son 69. Por 7 años son 483 años. Dice, se quitará la vida al Mesías. ¿Quién es nuestro Mesías? Jesús. Mas no por sí. Y después habla de la profecía que después de eso aún destruirían la ciudad. Y en la última semana, dice el versículo 7, por otra semana confirmará el pacto con muchos. Ahí está hablando de los 7 años de tribulación. No quiero entrar en detalle, pero solamente resumido. Por eso les voy a dejar de tarea, el que lee entienda. ¿Tú quieres entender eso? Es muy simple. Hoy día hay internet en todo lado. Tú puedes usarlo no solo para Facebook ni email. Tú puedes entrar para entender eso, que no me da para explicar eso. Yo le pregunto, yo voy a preguntar a un joven que los ancianos tienen vergüenza de hablar su edad. ¿Cuántos años tiene? 18. Pero la realidad, él no tiene 18 años. Él tiene 18 años y algunos días, porque uno no cuenta los días hasta llegar el día de su cumpleaños. Y si fuera a contar de vida, hay 9 meses más en el embarazo, ¿no? Debía contar cuántos días de vida desde la concepción. Pero el hecho interesante es que esa profecía no se cumplió solamente 483 años después de que salió esa orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Se cumplió 483 años en el mes exacto, día exacto y hora exacta. No es solo el año. Si hubiera cumplido simplemente 483 años después, ya hubiera cumplido la profecía. Pero se cumplió en mes, día y hora. ¿Cuándo fue eso? El día que Jesús tuvo su entrada triunfal a Jerusalén, que fue el domingo de Ramos. En ese domingo de Ramos, nosotros vemos antes de eso, Jesús hacía milagros. Y Jesús le decía a sus discípulos: no digan a nadie, no digan a nadie, porque aún no ha llegado mi hora. Debía decir: vaya y digan a todo el mundo para que sepa que yo soy el Mesías. Pero él decía: no digan a nadie. Pero llega un momento que Jesús dice: ahora es la hora. Y va y dice que traiga a un jumento, a un burrito, para que él entrara a Jerusalén. Y él, interesante, yo soy veterinario, yo puedo entender eso. Tengo una Biblia de estudio de todos los milagros de Jesús. Y se olvidaron de poner un milagro en esa lista de los milagros que Jesús hizo. ¿Sabe cuál fue? La Biblia dice que ese burrito, cuando entraba, la Biblia dice que nunca había sido montado. Don Walter sabe muy bien de campo. Joaquín es criador de caballos. Quiere que yo le diga como veterinario: yo nunca me atreví a montar en un caballo que nunca haya sido montado. ¿Por qué? ¿Qué pasa, Joaquín? ¿Qué pasa, tío Walter? Se lo tumba. Tiene que ser domado primero. Entonces, cuando vino ese jumento, que el carácter es mucho peor que un caballo, y él vino manso, llevando a Jesús en la entrada triunfal. Tú puedes, tú que tengas Biblia de estudio, agarre su lapicero y ponga ahí abajo en la lista de los milagros de Jesús otro milagro: el jumento lo llevó y no lo tumbó. Ahora, hermano, ¿cuántos de nosotros como cristianos
no permitimos que Jesús pueda montarnos, que Jesús pueda vivir en nosotros. Y nosotros somos más chúcaros que los caballos sin domarlos. Somos mucho más chúcaros. Entonces, hermano, nosotros vemos eso. Hay una otra cosa que yo tardé para entender. Tardé mucho para entender. Quiero pedir a 3 personas que vengan acá, adelante. 3 personas. 3 hombres, por favor. Voluntarios. Amén. Si no viene, voy a llamar. Venga, 3 voluntarios. Amén. Aquí pónganse lado a lado. Yo no le indiqué el orden porque uno va a ser la figura de Jesús y otro va a ser la figura de los 2 ladrones en la cruz. Por eso no le dije pare aquí o usted allá, ¿no? Por si acaso los 2 que están al lado no son ladrones, son solo ejemplos. Vale la pena aclarar. Una cosa que yo no podía entender, y una vez un amigo de la universidad llegó y me dijo, Daniel, me dice, si Dios desamparó a Jesús, su propio hijo, que no tenía ningún pecado, ¿cuánto más a nosotros, pobrecitos de nosotros? ¿Por qué? Porque en la palabra dice que cuando Jesús estaba en la cruz, crucificado, mira al cielo y dice, Eloí, Eloí, lama sabachthani. Y dice que él clamaba al Padre. ¿Qué significa eso? ¿Quién sabe qué significa? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahora yo le pregunto, ¿Jesús le dijo eso cuando recién lo agarraron? No. Jesús le dijo eso cuando estaba atado en el cepo, como usted puede ver en la película, y le estaban chicoteando. No. Jesús muchas veces, no fue ni una ni dos, había dicho a sus discípulos, es necesario que yo padezca, es necesario que yo sufra. Jesús le dijo eso cuando le estaban poniendo la corona de espina y lo estaban humillando. No. Jesús le dijo eso cuando le estaban arrancando su barba. No. Jesús le dijo eso cuando lo pegaban. No. Jesús le dijo eso cuando estaba caminando con la cruz pesada hacia el Gólgota. No. Jesús le dijo eso cuando estaba siendo crucificado. No. Por si acaso en la misma película esa de Mel Gibson dice que él hace la cuestión de el momento de clavar los clavos, de él ser el actor que sale la mano. Y le preguntaron, ¿y por qué tú? Él dice, porque yo también lo crucifiqué, porque él también murió por mí. No le dijo, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando sentía los clavos en su mano. No. ¿Cuándo lo dijo? Cuando él estaba en la cruz cerca de su muerte, y cuando él dijo, he aquí, Padre, consumado es. Significa todo lo que yo tenía que hacer, lo hice. ¿Y qué sucedió en ese momento? Jesús no tenía un solo pecado. Jesús desde que nació sentía la presencia de Dios. Yo le pregunto, ¿qué es lo que tú sentiste? ¿Cuál es la diferencia de antes de Jesús en tu vida y después de Jesús en tu vida? ¿Qué es lo que tú sientes? ¿Cuál es la diferencia? Tú tenías un vacío antes en su corazón. Yo tenía un vacío en mi corazón. Y ese vacío era feo. Uno trataba de llenar con fiesta, con cosas, y nunca lo podía llenar. Pero el día que Jesús entró, uno siente paz. ¿Acabó los problemas? No. ¿Acabó la deuda? No. ¿Tú dejaste de enfermarte? No. Pero hay una diferencia muy grande. Antes había un vacío y ahora siente paz. Pero Jesús nunca había sentido ese vacío en su interior. Ese momento que Jesús dijo, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Fue el momento en que mi pecado
tu pecado, el pecado del mundo entero estaba sobre él. Y si estaba tu pecado y mi pecado sobre él, el Espíritu Santo se apartó de él. Y la Biblia habla en muchos versículos que después que Jesús murió, el Espíritu de Dios lo resucitó de los muertos. Yo le pregunto, ¿uno puede matar a Dios? ¿Tú puedes matar tu espíritu? No, ni siquiera tu propio espíritu muere. El día que nosotros muramos en cuerpo, tu espíritu, mi espíritu, o va a ir al cielo o va a ir al infierno. Si tenemos a Jesús, vamos a ir al cielo porque Él ya pagó por nuestra ida al infierno. Y va mal. Yo estuve analizando esta semana la oración del credo. La oración del credo católico, si la pudiera poner. Y es interesante cómo habla todo el plan de salvación ahí. Pero Jesús murió, inclusive en esa oración dice que fue al infierno. Jesús dijo, así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, que Él estaría en el vientre de la tierra 3 días y 3 noches. Cuando fue eso, en 1 Pedro habla que Él fue allá al infierno, llevando tu pecado y mi pecado. Pero ¿por qué Jesús? Porque el Espíritu de Jesús no se quedó en el infierno, porque Él no tenía un solo pecado. Él sirvió para llevar tu pecado y el mío, pero Él no tenía pecado natural. Por eso que Él pudo resucitar al tercer día. Y si Él resucitó, fue para darnos vida eterna a ti y a mí. Gracias. Quiero que se quede 2 acá todavía. Uno puede sentarse. Y para terminar, hermano, mire, abra su Biblia en Lucas 24, San Lucas 24, versículo 13. Habla, he aquí, 2 de ellos iban al mismo día a una aldea llamada Emaús. Si tú ves, antes Jesús había muerto, crucificado, había resucitado en el principio del capítulo 24. Y el versículo 13 dice, había 2 de ellos que 2 discípulos que iban caminando a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Iban hablando entre sí de toda aquella cosa que habían acontecido. Entonces, mientras ellos 2 estaban hablando de Jesús, de que murió, de toda la cosa, el versículo 15 dice, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Jesús se acercó a ellos. Jesús, vuelva acá, por favor. Amén. Ellos iban hablando. Jesús se acercó y empezó a hablar con ellos y caminaba con ellos. Pero el versículo 16 dice, los ojos de ellos estaban velados para que no le conocieran. Los ojos de esos 2 discípulos estaban velados para no conocer a Jesús. Me acuerdo también cuando mi hijo mayor, que ahora tiene 11 años, tenía 4 años, fuimos a la oficina de un tío de mi esposa y él es muy religioso, y él miró y vio ahí en su mesa de su oficina, el abogado, estaba el crucifijo de Jesús, y miró y dijo, hijo, ¿tú sabes quién es ese? Y Leo, que tenía 4 años, dijo, no, dice. ¡Wow! Me miró feo, como diciendo, ya va a cumplir 5 años y tú no le has enseñado a Jesús. Y Leo le paró y le tomó la delantera y le dijo, tío, lo que pasa que el Jesús que yo conozco no se quedó en la cruz. El Jesús que yo conozco es muy poderoso. Otra lección que los niños no dan, el Jesús que yo conozco. Si yo le preguntara ahora, guineo, al momento en su mente forma la imagen de un guineo. Si yo le digo manzana, aquí lo que le gusta manzana roja, le aparece manzana roja, lo que le gusta manzana verde, le aparece manzana verde.
Pero si yo le pregunto, Jesús, ¿cuál es la imagen que se te aparece? ¿El Jesús muerto o el Jesús vivo, todopoderoso? Amén. Aquí sigue hablando, los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y Jesús le preguntó, Jesús le dijo, ¿qué pláticas son esas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Y los discípulos le dicen, respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido la cosa que en él ha acontecido en esos días? Entonces Jesús echó el opa, como dice aquí el dicho común. ¿Qué cosa? Le dice. Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno. Yo conozco a Oscar. Si Oscar llega a mí y dice, mire, estaban chismeando de mí. ¿Qué estaban chismeando? Yo voy a saber, no le voy a decir quizás, porque yo sé que él es Oscar. Si Jesús hubiera llegado a él y dijeron, ¿qué cosa? Y ellos miran, versículo 19, y dice, de Jesús, el Nazareno, le dice. Y lo están mirando a Jesús y sus ojos están cegados. La Biblia dice, el príncipe de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio. Ese príncipe de este mundo es Satanás. Satanás había cegado el entendimiento de ellos. Pero Jesús le dice aquí, y ellos dicen, el discípulo, de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y como le entregaron los principales sacerdotes y vuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que eso ha acontecido. O sea, lo estaban diciendo, su cuerpo ya está pudriéndose después de 3 días de muerto. Aunque también nos han asombrado una mujer chismosa. No. Dice que porque Dios no escogió a los hombres para difundir la palabra de que Jesús había resucitado, porque hubiera tardado meses. Pero cuando escogió a la mujer al instante, todo el pueblo sabía que Jesús había resucitado. Es broma, por si acaso, las mujeres cristianas no son chismosas, por si acaso, ¿no? Pero aquí dice, nosotros, aquí dice, versículo 22, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces le dijo, mire hermano, eso era un discípulo de Jesús. Y cuando las mujeres dijeron, Jesús resucitó, hemos visto los ángeles que nos dijeron, ¿por qué estáis tristes? Él vive. No lo creyeron. Las mujeres dijeron, no lo creo. No lo creyeron. Pero Jesús, mire lo que dice, oh, insensato y tardo de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera esa cosa y que entrara en su gloria? Mire, Jesús está volviendo a decir, era necesario que él padeciera. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Entonces no fue una charla de 1 minuto. Dice que caminaron lejos y Jesús le fue explicando la profecía que había acerca de él. Llegaron a la aldea donde iba y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Cuando Jesús partió el pan, como lo había hecho en la Santa Cena en varias ocasiones anteriores, dice el versículo 31, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, Jesús. Y cuando reconocieron a Jesús, dice, él se desapareció de su vista. Amén. Gracias. Un aplauso para ellos. Jesús
se desapareció de su vista. Pero aquí dice, le fueron abiertos los ojos. Ahora mire el versículo 32. Y se decía el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría la escritura? ¿No ardía en nosotros? Cuando tú lees la palabra, ¿será que arde en su corazón esa palabra? Hermano, yo quiero terminar en ese momento y quiero que nosotros pidamos. ¿Por qué me incluyo nosotros? Porque constantemente, como le comenté, del pie que estaba hinchado, era más fácil tomar una tableta. Pero para mi hijo pequeño era más fácil creer que Jesús era poderoso. Y después de orar, él ya no aceptó que seguía enfermo mi pie. Él decía, ya oré por ti. Hermano, yo quiero terminar en ese momento pidiendo que nosotros pidamos al Señor que pueda abrir nuestros ojos espirituales. Y quiero pedirte en ese momento, mientras cantamos una canción, que tú te pongas de pie y que tú pidas al Señor que pueda abrir nuestros ojos. Cuando tú estás pasando por prueba, cuando estás pasando por lucha, cuando estás pasando por dificultad, en Isaías 43 dice, cuando pase por el fuego yo estaré contigo. No dice que no pasaríamos por el fuego, dice que estaría con nosotros. Quiero que nosotros pidamos al Señor que nuestra fe pueda crecer, que nuestra fe pueda aumentar, que nosotros podamos creer más en Él.